quiero invitarlos a que cierren sus ojos, hermanos, por un minuto, por un momento. Vamos a orar, Señor. Delante de ti, Señor, estamos en esta tarde. Padre, acercándonos, Señor mío, a ti en el nombre de Jesucristo, Señor. Dándote gracias, Padre, porque, Señor, tú estás con nosotros y por nosotros, Señor. Padre, que la palabra que esta tarde, Señor, va a ser expuesta, Señor, provenga de ti, de tu corazón, Señor mío, hacia cada uno de nosotros, tus hijos, Señor. Padre, que podamos recordar, podamos entender, Padre Dios, este mandamiento que tú has dado, bendito Dios, también. Señor, vamos a hablar sobre el bautismo, bendito Dios. Ruego que abras el entendimiento de todos los que estamos aquí, Señor, porque es necesario que recordemos, Señor mío, el compromiso que hemos hecho contigo, Dios. A veces se nos olvida, Dios, y te rogamos perdón y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a leer el Evangelio de Mateo, por favor, capítulo 28. Quiero que me acompañen a leer los versículos del 18 al 20. ¿Ya lo tienen? Dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo del 18 a 20. Esta enseñanza, hermanos, no por muchos años, por muchísimos años, más de 30 años, se ha enseñado. Mateo 28, ¿ya lo encontraron? Se ha enseñado solamente a toda la congregación, pero por lo regular se hacía nada más al grupo de hermanos que se iba a bautizar. Se les citaba y se les daba la enseñanza. Pero el Señor en esta ocasión ha puesto en mi corazón, hermanos, compartir con todos esta serie de enseñanzas, ¿sí? Esta serie de enseñanzas del bautismo. ¿Por qué? ¿Me voy a bautizar otra vez yo, hermano? No lo sé, hermano. No lo sé. A veces se nos olvida hasta por qué te bautizaste. Fíjense que a mí me bautizaron en la iglesia católica cuando éramos católicos. Me bautizaron. ¿A cuántos de nosotros nos bautizaron así? A muchos, a muchos. Sin saber ni entender absolutamente nada. Pensamos que con eso están quitando nuestro pecado original, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia al respecto del bautismo, cómo fue instituido por Dios, cómo fue instituido por Jesucristo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, en los últimos 3 versículos, dice algo bien importante. Paola, me hizo que pongas atención, Ashley, también. ¿Quién más? Dani, Ale, sí, me faltan aquí 2, 3 hermanos más. ¿Quién más faltó? Jaime, sí, pero creo que anda enfermo, o no sé si se fue a Veracruz con tu esposa, no sé. Me faltan nada más, creo. La hermana Graciela Rubalcaba, sí. Pero esta enseñanza no es para ellos nada más. ¿Para quién es? Para todos. Para todos. Dice la Escritura en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este texto, estos 3 versículos, son conocidos como la Gran Comisión. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Allá arriba de sus Biblias también los dice, la Gran Comisión. Desafortunadamente lo digo, muchos predicadores o muchos expositores de la palabra le han cambiado el nombre a la Gran Comisión. Le han puesto la Gran Omisión. ¿Por qué la Gran Omisión? ¿Sabes qué es omisión, Asmi? De omitir, ¿sí?
La gran omisión. ¿Por qué? Porque no lo hemos cumplido nosotros, cuando es un mandamiento de Dios. A veces escogemos solamente lo que nos conviene y lo que queremos. Pero cuando Dios nos ordena algo a hacer, ¿sí? Es porque tenemos que hacerlo, ¿verdad? Empieza este texto, ¿sí? Hablándonos justo antes de que Jesús ascienda al cielo. Y la misión de Cristo, hermanos, la misión que Cristo encomendó a su iglesia, ¿cuál fue? Ahí lo vemos en los versículos. Diana, ¿cuál fue la comisión que el Señor nos dio a sus discípulos? ¿Se acuerdan? Bien, Lalo. ¿Id y qué? Esa es una encomienda que Cristo da a su iglesia, a sus discípulos. Les dice el Señor, por tanto, id, por tanto, ve, ¿y qué tienes que hacer? ¿A quién se lo ordenó? A sus discípulos, a su iglesia. La iglesia somos todos nosotros, hermanos. Ustedes iglesia, yo soy iglesia. Ustedes oveja, yo soy oveja. Somos iglesia. ¿Sí? A nosotros nos dijo, por tanto, fe y haz discípulos. Jesús no nos mandó a llenar iglesias. ¿Están de acuerdo? Dios no nos mandó a llenar iglesias. Dios no nos mandó a hacer actividades para llenar las iglesias. Dios no nos mandó a hacer entretenimiento para que la gente que asista a la iglesia esté contenta. Dios no nos mandó a eso. Dios nos mandó a qué, a hacer qué, discípulos. ¿Están de acuerdo conmigo? Dios mandó a ser discípulos. Y un discípulo es una persona a la que se le instruye de acuerdo a la Biblia. Una persona que se le enseña las cosas de parte de Dios. No es venir a la iglesia por venir, porque me trajeron, porque pues tengo que ir como una religión. O sea, tradicionalmente voy los domingos y voy a la iglesia porque es tradición. Hermano, hemos invalidado el poder de Dios por causa de nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Aquí la palabra del Señor nos dice, id. Claramente nos dice, id y hacer discípulos. No se trata de hacer decisiones momentáneas por emoción por la gente, porque la gente es muy emotiva. Nosotros somos gente y somos emotivos. A veces lloramos, a veces aplaudimos, a veces nos quedamos en lugares donde nos sentimos a gusto. La situación, hermanos, es que la palabra de Dios nos debe de incomodar a nuestro yo, Yesenia. ¿Me explico? ¿Por qué nos debe de incomodar a nuestro yo? Porque, ay Dios, estoy mal, estoy en pecado, Señor, pues yo voy y escucho por allá que dicen, hermano, no te preocupes, y 7 veces caerá el justo y 7 veces será levantado. Hermano, si estás peque, hay un problema en tu vida, que no hay arrepentimiento. Porque realmente cuando tú pecas y te arrepientes sinceramente delante de Dios, ¿sí? Ya no lo vuelves a cometer, o huyes del pecado, o huyes de la maldad. Les comentaba en estos días atrás, no sé si el domingo o el viernes, discúlpeme por la mala memoria, me acuerdo de una persona que decía, pastor, tengo un problema muy fuerte. ¿Cuál era el problema? Tenía una persona que no era su esposo y con el que tenía un hijo. ¿Sí se los platiqué? Yo creo que fue el viernes de entonces, ¿no? Que se los dije. Y pastor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque yo no quiero estar en contra de Dios y sé que estoy comportándome ajeno a Dios. Estoy en pecado. A problemas difíciles, soluciones también difíciles. Se le dijo a esta persona, ¿sabes qué? Vende tu casa, vende tus cosas, tus pertenencias y vete lejos. Vete si puedes hasta el otro lado del mundo. Huye, huye. Ay, hermano, es que pues mejor lo bloqueo del WhatsApp. Huye, huye. Es que mi familia está aquí. Sí, estará tu familia aquí, pero tu salvación, ¿qué pasa con ella?
pones en riesgo. La salvación no se pierde. La salvación es un regalo de Dios que no merecíamos. Es gracia. Es gracia. Y el Señor nos mandó, hermanos, a ser discípulos. Y, Carlito, ¿dónde está? Ven, necesito que me ayudes, por favor. Perdón, hermano. Ya no me ayudes. Gracias, te tardas. Y este pasaje, hermanos, es uno de los más importantes porque dice ir y hacer discípulos. La idea es que mientras vas caminando por el mundo, ¿cuántos ir y hacer discípulos? ¿En dónde? Dice la palabra del Señor. ¿Se acuerdan? Ir y hacer discípulos por todas las naciones. Mientras que tú vas caminando por el mundo, ¿sí? Tienes que ir y predicar el evangelio. Saben que todos nosotros tenemos la obligación de obedecer este mandato de Dios. La palabra discípulo, hermano, significa aprendiz. La palabra discípulo significa alumno. La palabra discípulo significa seguidor. La palabra discípulo, hermanos, o un discípulo, ¿qué es lo que hace? Un discípulo cristiano, ¿qué es lo que hace, hermana Consuelo? Un discípulo lo que hace es seguir a Cristo. Un discípulo, ¿qué más hace, Pati? Un discípulo aprende de Cristo. Un discípulo, ¿qué más hace? Obedece a Cristo. Un discípulo, ¿qué más hace? Vive para Cristo. Un discípulo, hermanos, ayuda a otros a seguir a Cristo. ¿Me expliqué? ¿Cuál es la visión que el Señor le dio a esta congregación del Pacto de Gracia? Ahí está, colgada, 2 Timoteo 2:2, ¿verdad? Que lo que Él nos ha enseñado a nosotros, tenemos que enseñárselo a hombres fieles e idóneos. Nosotros, esta iglesia, hermanos, tiene que hacer más discípulos. Tú tienes que predicar el evangelio, tú tienes que enseñar a la gente a amar a Cristo. Pero ¿cómo le vas a enseñar si tú no lo amas? ¿Cómo le vas a enseñar si tú no lo sigues? ¿Cómo le vas a enseñar? ¿Cómo la gente va a aprender si a ti no te gusta aprender de Cristo? ¿Cómo le vas a hacer si tú no vives para Cristo, vives para ti? Hermanos, el evangelio no fue diseñado para quedarse dentro de 4 paredes en una iglesia. El evangelio, hermanos, es para ir, predicar y enseñar las buenas nuevas de salvación. La palabra del Señor dice que debemos de ir por todo el mundo y eso no significa, María de Jesús, viajar de país en país. ¿A cuánto les gusta viajar? A mí me gusta viajar, me encanta viajar, me encanta agarrar mi carro, decirle a mi esposa, a mis hijas, súbanse y nos subimos al carro y ¿a dónde vamos, papá? A conocer el mundo y vamos ahí en el carro y llegamos a Arteaga, llegamos a Ramos, llegamos a General Cepeda, ¿no? Y hasta ahí, ¿va? Pero vamos, ¿qué significa ir por todo el mundo, hermanos? Es acercarte fíjate lo que te estoy diciendo, acercarte intencionalmente. ¿Sabes qué es intencionalmente, Ashley? Con intención. Acercarte intencionalmente, Paola, Daniel, es acercarse con propósito con alguien y hablarle de Cristo. Hablarle a la gente que está a nuestro alrededor de nuestro Señor y Salvador. Y luego dice el versículo, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto es como una muestra pública de fe. Hermanos, el bautismo es la primera expresión pública, Daisy, de obediencia de un nuevo creyente.
Porque una expresión pública, Víctor. Porque la gente va a ver que tú ya has decidido morir al mundo para vivir para Cristo. Es una evidencia. No porque te bautices significa, ya soy de pacto de gracia. No, hermano. Tú eres de Cristo. Que quede claro. Tú perteneces a Cristo. ¿Sí? No porque tú digas, me voy a bautizar para hacerme cristiano. Hermano, no es eso. O si tú dices, me voy a bautizar para irme al cielo. No es así. Les voy a hacer una pregunta. Y si me contestan correctamente esta pregunta, les prometo que termino a las 12 en punto. ¿El bautismo salva? No. ¿El bautismo salva? No. Otra vez, ¿el bautismo salva? No. Hubo un hombre en la Biblia, cuando Jesús fue crucificado, ¿se acuerdan que hubo junto con él colgados, había dos ladrones? ¿Sí se acuerdan de ellos? ¿Cómo se llaman? No viene en la Biblia, ¿no? Lo que ustedes pueden decir, eso es tradición. Es como si les pregunto, ¿cómo se llaman los santos reyes magos? Bueno, para empezar, ni eran santos, ni eran reyes, ¿no? Ni eran tres. Ni se llamaban malhechor, ni va a gastar, ni va a saltar. No. Había dos hombres ladrones en la cruz del Calvario. ¿Sí? Y cuando vieron a Jesús, Angie, empezaron a insultarlo. Si eres Dios, si realmente eres el Hijo de Dios, bájate, sálvate. Y de paso, sálvanos. Se lo decían burlándose. Se lo decían de una forma sarcástica, no con necesidad. Había tanta maldad en ello. Pero llegó un momento en que la gracia, escuche esto, la gracia y la misericordia de Dios, hermano, llegó en uno de esos ladrones. No lo dice la Biblia, pero ha haber sido algo tremendo para ese ladrón tener la convicción de pecado. Y que le haya volteado y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Sí se acuerdan? ¿Y qué le dijo Jesús, Luis? De cierto que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, César, no le dijo, ay, compadre, lo lamento, no te has bautizado, entonces pues no puedes ir al cielo conmigo. No. Fue tanto el amor y la misericordia del Señor que le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿El bautismo salva? ¿Quién salva? Cristo. Nada más. No salva ninguna iglesia, no te salva el venir aquí los domingos, no te salva el venir a cantar, no te salva el venir a escuchar, no te salva el que leas la Biblia, te salva Cristo. Lo demás, hermano, lo demás es un fruto, es una convicción que el Señor pone, venir a reunirte, de escudriñar la palabra, de orar, es un resultado de algo que el Señor está obrando en tu vida. Y aquí en este versículo dice, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto, hermanos, es como una muestra pública de fe. Es una muestra pública de fe. El bautismo es la primera expresión pública del creyente. El bautizo, hermanos, el ser bautizado no es el final del discipulado o no es el final de ser discípulo. ¿Sí? Es apenas el comienzo. Ahora, honestamente, ¿quién ya se bautizó? Levanten la mano todos los que ya se bautizaron. A ver, va a ser más fácil. Levante la mano el que no se ha bautizado.
Hasta arriba. Bien levantadota. Bien levantadota. Ok. Gracias. Fíjense. ¿Ya vieron cuántos hay? El bautizo, esto es para todos, pero especialmente, Manuel, escuchen los que ya se bautizaron. El bautizo no es el final del discipulado, ¿sí? Es apenas el comienzo. ¿Y cuántos nos hemos quedado en el comienzo? Levante la mano el que se ha quedado en el comienzo, que no ha avanzado. Sea honesto. ¿Por qué? Porque todavía dice que los discípulos van a enseñar a otros. Supongo los que no levantaron la mano, enseñan a otros la palabra. Cuidan de otros. Porque dice el versículo, sigue diciendo el versículo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, cuando usted se convierte en discípulo de Cristo, cuando son bautizados esas personas, ¿sí? Se les sigue enseñando que guarden las cosas que Él nos ha mandado. ¿En dónde se guardan esas cosas, Jesús? ¿En dónde crees que se guardan, Yesenia, esas cosas? ¿En dónde se guardan, Jonathan? En el corazón. Pero cuando dice que se guardan en el corazón, es porque llevan un signo de igual, que es obediencia. Porque mucha gente conoce la Biblia y mucha gente puede saber más Biblia que tú, que nosotros juntos. Muchísima gente. Y te puedes quedar impactado, wow, cuánta Biblia sabe, y viene aquí y se para como maestro y bla, 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 bla. Pero ¿qué hay de su relación íntima con Dios? ¿Me explico? Puedes saber mucha Biblia, puedes conocer perfectamente la Biblia, y eso es buenísimo, y qué bueno que lo hagas, ¿sí? Pero ¿qué hay de tu relación personal con Dios? Por eso dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, enseñándoles a obedecer en todo lo que Jesús enseñó. En otras palabras, lo voy a decir en otras palabras. La misión del cristiano no es solo hablar de Jesús. La misión del cristiano no solo es hablar de Jesús, sino ayudar a otros a que conozcan a Jesús. Ayudar a otros a que sean discípulos. Ayudar a otros a que aprendan a orar. Ayudar a otros hermanos a enseñarles cómo estudiar la Biblia. A enseñarles a otros hermanos cómo luchar contra el pecado. A enseñarles a otros en cómo servir a Dios y cómo servir al prójimo. No nada más es de que, te hablo de Cristo y se acabó, sino es darle un seguimiento. Hermano, ¿cómo estás? Oye, mira, aquí te mando un versículo bíblico, léelo, medítalo. A veces lo van a ver y a veces nada te van a poner. Y a lo mejor ni lo leen, pero que no quede de ti. Que no quede de ti el seguir instruyendo, seguir enseñando la palabra de Dios. Porque qué tremendo va a ser de que tú ores por una persona y, Señor, te ruego, Señor, que perdones a este hombre y que lo saques adelante en el nombre de Jesús. Amén. Pum, se acabó. Había un hombre, un pastor, que se subió al camión de ese, a la pecera, o ¿cómo se llama? Sí, ¿verdad? ¿Cómo se llama? A la combi. Ya se les quedó combi, la combi de la Volkswagen, ¿verdad? Que se subió a su Mercedes-Benz. A ver si no se escucha mal esto, ¿verdad? O a su Volvo, ¿verdad? Se subió al camión de transporte. Y ahí iba el señor sentado, el pastor, iba en el camión de transporte
público, gracias, ¿no? En la pecera. Y ahí iba, y se subió y se sentó, y en eso se sube otro señor, bien borracho que iba, muy borracho. Se subió y ahí iba tratando de agarrarse, y ya saben cómo caminan ellos, ¿verdad? Y que ve al pastor. ¡Pastor! ¿Se acuerda de mí? Yo iba a su iglesia, usted me convirtió. Y le dice el pastor, pues con razón estás así, mano. Si te hubiera convertido el Señor, no estarías caminando así. ¿Me doy a entender? A veces decimos y no tenemos cuidado de las almas. No tenemos cuidado. Decimos, ora, se bautizó y se fue. Pero si tú, César, estás discipulando, estás enseñando, estás al pendiente de las personas, no es trabajo únicamente del pastor, es trabajo de todos, todos somos discípulos. No dijo, y el pastor va a ser el discípulo, y el pastor va a ser el maestro, y el pastor va a ser el diácono. No, somos un cuerpo y todos tenemos la obligación de obedecer lo que dice la palabra y de hacer discípulos. No es para uno, es para todos nosotros, ¿sí? Es para todos nosotros. Y darle el seguimiento a las almas, hermanos, es predicarles, enseñarles cómo estudiar la palabra, enseñarles cómo orar, enseñarles cómo luchar contra el pecado, enseñarles cómo servir a Dios, enseñarles cómo servir a otros. Pero estamos en una comodidad muy fea, hermanos, que de la cual necesitamos salir de esa comunidad porque comodidad, perdón, porque nos hemos quedado estancados como cristianos. ¿Sí o no? Un estancamiento. Es un estancamiento. Y un nuevo discípulo debe aprender a creer en él. Un nuevo discípulo debe crecer en la fe y vivir como verdadero seguidor de Cristo para la gloria de Dios siempre. Sea cual sea su trasfondo cultural, sea cual sea su trasfondo étnico, ¿sí? O religioso. Muchos de nosotros venimos de un trasfondo, perdón, católico romano. De ahí viene nuestro trasfondo. Y el Señor nos sacó de ahí, de casa de Egipto, de casa de servidumbre. Y nos ha venido a traer a vida nueva. ¿Sí? Y fuimos instruidos y fuimos capacitados y fuimos enseñados y fuimos discipulados en Cristo. El mundo, hermano, debe saber que solamente hay un Dios, que solamente hay un Señor, que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Solamente uno, y Él es Jesucristo. Si es coreano, necesita de Cristo. Si es alemán, necesita de Cristo. Si es musulmán, necesita de Cristo. Necesitas de Jesús. Si eres ateo, necesitas a Cristo. Y déjame decirte, hermanos, que todos nosotros necesitamos de Cristo. Todos nosotros. Y solamente hay un Salvador y ese Salvador se llama Jesucristo. Mateo 28, no lo busque porque ya lo leímos. Mateo 28, del 18 al 20, describe el progreso completo de cómo formar seguidores. Si ahí lo tiene, seguramente que sí. Empieza hablando. Número 1, habla evangelización. ¿Por qué digo que habla evangelización? Porque dice, ¿cómo dice? Ir, ir. Luego habla sobre conversión, es decir, sobre un arrepentimiento. Estos versículos, son 3 versículos, perdón. Luego habla sobre dar enseñanza, habla de instrucción, una enseñanza bíblica, ¿sí? ¿Qué más habla de esto? Habla de obediencia, es decir, vivir la palabra, ¿sí? Y habla de multiplicación. ¿A qué se refiere la multiplicación? Hacer más discípulos, hacer más discípulos. La misión de la iglesia, hermano,
se basa en la autoridad absoluta de Jesucristo. ¿Por qué? Porque antes de dar la gran comisión, Él declaró, hermanos, sí, que toda autoridad, en el versículo 18, dice, toda potestad o toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto significa, hermanos, que Él tiene el poder y autoridad sobre todo lo que existe. Él tiene el poder y la autoridad sobre todo lo que existe. Jesús no solamente fue un gran maestro, como muchos lo dicen. Jesús no solamente fue un gran líder, como todos lo dicen. Un líder religioso, no, hermanos. Él es Dios hecho hombre y Él murió en la cruz del Calvario para salvar a los pecadores como usted y como yo, y resucitó al tercer día venciendo a la muerte y está sentado a la diestra de Dios, y Él fue quien venció a Satanás. Amén. Por eso, hermanos, tiene Jesucristo el derecho de gobernar toda la creación. Por eso está diciendo, toda potestad me es dada. ¿En dónde? En el cielo como en la tierra. ¿Sí? Él tiene el derecho de dar órdenes, y de esas órdenes, ¿qué tiene que ser? Cuando te dan una orden, ¿qué tienes que hacer con la orden? Obedecerla. Cuando el Señor nos dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, nosotros tenemos que obedecer a la orden del Señor, lo que Él dice. Lo cantamos y decimos aquí, amén, 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 amén. Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando oigo, ay, Nerea, no te lo sabes, sí, a la orden del Señor, respondo amén. Gracias, Neri. A la orden del Señor respondo amén. Y si respondes amén, o eres como las hijas, o digo, no las hijas, no, porque si no voy a evidenciar a las mías. O eres como los hijos, que les hablas, bajen a comer. Ahí voy. Y pasan 2 horas, ya la comida fría, mamá se enfrió. Pues hijo, o sea, ¿qué esperabas? A ratito, mamá, a ratito voy, a ratito te hago caso. En mi casa no pasa, ni en las de ustedes. Es en la casa del vecino. ¿Verdad? Entonces, ¿respondemos a la voz de Dios? ¿Cómo respondes a la voz de Dios? ¿Cómo respondes cuando el Señor te habla en la madrugada? Cuando el Señor te despierta en la madrugada, ¿respondes con un like en tu Facebook? ¿No voy a entender? Te despierta el Señor, lo primero que agarras es el celular, te pones a scrollear. Aprendes esa palabra, me la acabo de aprender yo hace como 2 semanas. Scrollear, de scroll, de darle con el dedo para arriba, para arriba, para arriba. ¿No les ha dolido a ustedes el dedo pulgar de repente? Ay, ya, nadie le ha dolido. Híjoles, qué falsos son. De tanto estar ahí con el dedo ahí, scrolleando, scrolleando, ¿no? ¿Cómo respondes a la orden del Señor? ¿Cómo respondes? Víctor, cuando tu patrón, tu jefe te dice, Víctor, tienes que hacer esto, tienes que ir por hacer esta logística, le dices, sí, patrón, para el próximo mes, para el ratito, porque yo ya voy a comer. Pues tienes que obedecer. Porque si te lo está pidiendo en tu hora de comida, es porque urge que salga ese embarque. Es porque se necesita. ¿O no, Cesadín? Tú que trabajas en producción. Necesitamos esto, muchachos, necesitamos sacar esta producción durante tanto tiempo. Ay, patrón, como Samuel, que es líder ahí de su trabajo. Necesitamos tantas piezas. No le dice Samuel, mira, hacemos 5 diarias. Entonces, si necesitas 10, pues vamos a hacer una diaria extra. Y para la otra semana. No, ¿qué pasa, Samuel? Te ponen a trabajar hasta tiempo extra. Hasta les dicen, cómanse su torta mientras que están trabajando. Y ahí está Samuel con la torta, sacando la producción así. Porque tiene que obedecer. Pero es Dios. ¿Y qué pasa, Teresa? Al ratito. Después, mañana, Señor. ¿No hemos sido así nosotros? ¿No hemos sido muchas veces indolentes cuando el Señor nos ha hablado y cuando el Señor nos especifica algo? Uf. Hermanos, como creación de Dios debemos de obedecer las órdenes del Señor y saber que el obedecer al Señor y saber que Él tiene
De Él es toda la potestad que se le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Esto nos debería dar confianza para cumplir la misión que Cristo nos encomendó. ¿Por qué, hermanos? Porque no anunciamos un evangelio basado en nuestras fuerzas. No anunciamos un evangelio basado en nuestra capacidad. No anunciamos un evangelio respaldados por quien quiera usted. Hermanos, anunciamos un evangelio que ha sido respaldado por el Rey de Reyes, Señores y Señores. Por eso lo dice en este versículo, toda potestad me es dada. Jesús dijo, se acercó y les habló diciendo, toda potestad, toda autoridad me es dada a mí. Toda tu potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El evangelio, hermanos, no es una sugerencia. Tampoco es una opinión más entre muchas. Cuando llamamos a alguien al arrepentimiento y a que conozca a Cristo, hermanos, lo hacemos porque el Señor Jesús es soberano. Su muerte, su resurrección demostraron que Él venció al pecado. Él venció a la muerte y venció a Satanás y que toda persona un día dará cuentas delante de Él. Un día todos nosotros y todos los que escuchan esto vamos a dar cuentas delante de Dios. ¿Qué cuentas vas a entregar, Lulu? ¿Qué cuentas vas a entregar, Moisés? ¿Qué cuentas vas a entregar, Mayela? ¿Qué cuentas vas a entregar, Jorge, delante del Señor? Porque todos lo vamos a hacer. Todos un día vamos a morir. O dígame, ¿quién no se va a morir físicamente aquí? ¿Quién no se va a morir? Todos. Y vivimos como si jamás fuéramos a morir. Vivimos el día a día como si no existiera final, ¿sí o no? Haciendo planes para mañana, para pasado mañana, para dentro de un mes, dentro de un año, haciendo planes, me voy a casar, y cuando haces un plan así, haces un plan para el resto de tu vida. Pero ¿dónde tienes planeado, Carmen? ¿Dónde tienes planeada pasar la eternidad? Noé, ¿dónde tienes planeado pasar la eternidad? Mónica, ¿dónde lo tienen planeado, Luis? ¿Dónde tienen planeado pasar la eternidad? Cuando tú haces un plan de vacaciones, un viaje, Gaby, ¿con cuánto tiempo planeas? Sé honesta y sin bromas. ¿Con cuánto tiempo planeas un viaje? Cuando planeaste el viaje a Mérida, ¿con cuántos días de anticipación lo planeaste? ¿Cuánto? 6 meses. ¿Y a qué se refiere con que pasaron 6 meses? ¿Qué planeó? Planeó sus finanzas, planeó a dónde voy a llegar, en qué me voy a ir, qué voy a comer, qué voy a visitar, qué voy a hacer aquí, qué voy a hacer allá. Lo planeó para que cuando llegó el momento se cumpliera lo que sucedió y aún fue mejor de lo que lo planeaste. Hermanos, ¿dónde planeas tú pasar la eternidad? ¿Estás empezando a vivir el cielo aquí en la tierra? Porque ya somos eternos. La Biblia dice que somos eternos. Cuando muramos físicamente, va a ser la continuidad de lo que estamos viviendo aquí en la tierra y mucho mejor. Eternamente mejor. Pero a veces parece que estamos viviendo aquí un infierno, Víctor. A veces estamos viviendo lejos sin Dios, Eduardo. Estamos viviendo por vivir, Moisés. Ir de hacer discípulos es enseñarles cómo debe ser la vida con Cristo, en Cristo y para Cristo. Es llevarlos a estudiar la Biblia. Hermano, yo quisiera estudiar la Biblia más. Hermano, yo quisiera. Venga, los discipulados. Venga, cambiamos ahora ¿cómo puedo decirse? La dinámica de los discipulados. Este viernes es el último discipulado sobre los dones de Dios. Perdón, los atributos de Dios. Y luego viene otro discipulado, ¿sí? Viene otro discipulado de las antorchas, ¿sí? Y hermanos, los invito a que vengan, a que se edifiquen, a que conozcan. Estuvimos más de 2 años estudiando Génesis, hermano Jesús. ¿Qué le pareció el estudio de Génesis? De principio a fin, ¿aprendió usted? ¿A usted que le gusta leer? ¿Sí aprendió? ¿Usted, hermana Beli? Sí.
Aprendes, aprendes, pero tienes que estar receptivo a aprender, receptivo a aprender. Tienes que darte tiempo. Yo no puedo obligarte, Víctor, y decirte, Víctor, necesitas estar aquí los viernes, si no te vas a ir al infierno. No, hermano, es personal, pero se les hace la invitación, o no les llega ahí la invitación, viernes 7:30, nos vemos. Ah, sí, pero hoy no puedo. No estoy diciendo que los quiero aquí, que quede claro, pero tu interés para las cosas del Señor, ¿qué tal está? Y a ser discípulos. Hermanos, por eso la iglesia puede cumplir la gran comisión con confianza, porque no anunciamos un mensaje, Evelyn, basado en ideas humanas, sino anunciamos un mensaje de un Cristo resucitado. Y cuando invitamos a otros a seguir a Cristo, estamos transmitiendo el llamado del Rey de Reyes, quien tiene derecho de gobernar sobre cada uno de nosotros en cualquier área de nuestras vidas. ¿Sí? Y aquí dice, por eso dice Mateo 28:18, Jesús se les acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús nos manda a ser discípulos, pero también nos muestra la manera en que debemos hacerlo. El texto original, hermanos, aparecen tres acciones. ¿Qué acciones describen este proceso? Ahí lo tiene usted. ¿Qué es una acción? Gramaticalmente, un verbo. ¿Cómo se conjugan los verbos? ¿Cómo sé que es un verbo? Cuando es una acción, ¿verdad? Por ejemplo, voy a conjugar el verbo comer. Yo como, tú comes, él come, ella come, nosotros comemos, ellos comen, ¿verdad? Es una acción. Ahora, ¿qué acciones aparecen en este versículo? Aparecen tres principales acciones. Fuerte. Ir. ¿Qué más? Ok. Bautizar. ¿Qué más? Enseñar. Vamos a hablar de esas tres. Yendo, oír, bautizar y enseñar. Son acciones que el Señor nos pide a nosotros hacer. No estoy hablando de verbos, sino de acciones. ¿Sí? Primero, debemos ir. Esto significa llevar el Evangelio a donde están las personas, aprovechando las oportunidades que Dios nos da en nuestra vida diaria para hablar de Cristo. ¿Tú aprovechas tu día a día para hablar de Cristo? ¿A quién le hablas de Cristo? Es una obligación de nosotros como cristianos el hablar de Cristo. No te estoy diciendo que renuncies a tu trabajo para que vayas a hablar de Cristo, no, hermano. Oye, en tu mismo trabajo puedes testificar de Cristo. ¿Cómo? A lo mejor a la hora de la comida puedes hablar con alguien, no usando tu tiempo porque te están pagando por trabajar, no para que vayas a predicar ahí. ¿Me explico? Ay, hermano, es que me corrieron porque me la pasé toda la mañana hablando de Cristo todos los días y pues no terminé el informe. Está mal, chavo, está mal. Es dar testimonio. Platicaba con un hermano hace 2 semanas y me dijo, es que ahí en la planta me dicen, oiga, usted es hermano, ¿verdad? Y me dijo esta persona, oye, qué responsabilidad tan fuerte sentí, porque la gente está viendo cómo me comporto. Qué testimonio, ¿no? Sí, ¿por qué? No, hermano, es que mire, quisiera yo que fuera allá, bla, 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 bla. ¿Qué testimonio estás dando? La gente ve que tú eres cristiano o tienes que levantar la mano para decir, ay, es que yo soy cristiano. Cristo se tiene que ver reflejado en ti. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la escritura cuando habla sobre el platero? Dice, o perdón, cómo sacan la plata. Dicen que ponen ahí un fuego, una lumbre, ¿sí? Como lo hacían antes, y luego lo ponían sobre un plato.
Y ya estaba el plato, ponían ahí las piedras donde viene la plata y la ponen a calentar hasta que hierve. Entonces toda la basofia, todo lo sucio, la escoria empieza a brotar, ¿sí? Así como cuando los hombres, con esto se van a sentir identificados todos los varones, así como cuando los hombres nos ponemos alrededor del asador para ver cómo calienta el carbón, ¿a poco no? Pones el carbón y todos estamos así viendo el carbón. Bueno, cuando el platero pone ese plato y empieza a calentar, a hervir la plata y empieza a salir toda la basofia, ahí está el platero y va quitando la basofia, va quitando la suciedad, la va quitando y la va sacando, todas las impurezas, las va sacando. Y llega el momento, ¿usted sabe cuándo es el momento en que el platero dice, ya está lista la plata? Hasta que el platero ve su reflejo como espejo. Entonces dice, ya está lista la plata. ¿Sí? Tiene que pasar la plata por dónde, Luis? Por el fuego, por un proceso. Si la plata gritara, imagínese los gritos que pegaría. Pero ¿hasta cuándo está listo la plata? Hasta que el platero se ve reflejado. Tú, Lucy, ¿hasta cuándo vas a estar lista? ¿Hasta cuándo vas a estar listo, César? ¿Hasta cuándo vamos a estar listos? Hasta que Cristo sea reflejado en nosotros. ¿Me estoy dando a entender? Hasta que Cristo se ve en nosotros. Dar testimonio. Debemos de dar el testimonio. Ay, hermano, es que yo todavía no predico porque todavía no estoy listo. El Señor sigue trabajando, haciendo procesos en mi vida. Pues, hermano, vamos. No detengas lo que Dios quiere hacer. Ay, hermano, pero es que, ¿qué le voy a decir? ¿Sabes qué? Dios pone en tu boca palabras. Y a veces ni te acuerdas de las citas bíblicas. Y de repente el Señor va poniendo una cita y otra cita. Y mira, el Señor dice aquí, mira, el Señor dice acá. Dice el Señor que Él te va a acordar su palabra, pero ¿cómo te va a acordar de algo si tú no estudias? Por eso, hermanos, primero debemos ir. Esto significa llevar el Evangelio donde están las personas, aprovechando oportunidades que Dios nos da en nuestra vida diaria para hablar de Cristo. ¿Cuántas oportunidades tienes en tu vida diaria? Muchas. Ay, hermano, es que yo hago home office. Pues con tu papá, tu mamá, tus hermanos que no son cristianos, háblales. No creo que estés ahí metido ahí todo el día. No. O sea, tienes que salir un momento del día a comprar comida, a comprarte pasta de dientes o algo. O sea, jabón o no te bañas. En ese momento, sal a hablarle a alguien. Sal y lleva el mensaje a alguien. Entras a la tienda y cómo entran a la tienda, ya se me fue aquí Bonifacio, está dando clase, ¿verdad, Bonifacio? Bueno, entras a la tienda y cómo entras a la tienda. Entras, bueno, yo no, no te creas. Entras inurretado, es decir, llega, saca las cosas y, o sea, o entras amayelado. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo entras? A veces vamos tan adultos que hasta la gente le da miedo saludarnos, ¿sí o no? ¿Y tú por qué no cuando entras a una tienda de conveniencia saludas buenas tardes, buenas tardes? ¿Saben? No me voy a dejar mentir aquí, a lo mejor mi hermana Beli, que ella nos acompañó a Warren. ¿Quién más nos acompañó a Warren? Están aquí. Nada más allá, ¿verdad? A lo mejor. ¿Quién más? Ah, Carmen, sí. Cuando fuimos allá a Pacto de Gracia de Warren. ¿Y ustedes llegaron a ir a Walmart? ¿Sí llegaron a ir tú fuiste a Walmart? Y se fijaban cómo estaban las personas oriundas de ese lugar en los pasillos de Walmart. Cuando pasas a un lado, ¿qué hacían? ¿Se acuerdan? ¿O no se fijaron? No se percataron mucho. Bueno, ¿tú, Carmen, te percataste? No.
Gaby, ¿qué es lo que hace la gente que está en Walmart? Que no conoces. Te saluda. ¿No los conoces? Sí. Hey, you. Te van saludando. Hey, how are you? Y le contestas, oh, fine, thank you. And you? Y les contestas. Y muchos, delante de Dios se los digo, muchos te van salud y salude y no los conoces. No los conoces. Pero aquí vas a una tienda, Moisés. Yo no lo escuché, hermana, discúlpeme. Fíjese, hermanita. Dijo, y nadie te saluda. Cámbienlo, cámbienlo. No, 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 no. No, no, no. Nadie te saluda, dice ella. Pues, ¿por qué? ¿Por qué no saludas tú? No les he dicho aquí, hermanos, saluda a su hermano. Es que, hermano, nadie me saluda. Pues, vaya, párate y saluda a los hermanos. Saluda. Empezando con el saludo. Y llegas y buenas tardes, ¿cómo está, señor? De la tiendita. Oiga, pues quiero unos chetos para llevárselos al hermano Jorge. Ah, y el hermano Jorge, ¿por qué el hermano Jorge? No, pues es que voy a la iglesia y allá lo voy a ver. ¿A poco va a una iglesia? Sí, cuando quiera lo invito. No, es que tengo mucho trabajo. No, pues deje tantito el trabajo. Es más, yo vengo a cuidar el changarro, pues usted vaya. Y empieza una amistad, empieza jajaja, jajaja. Y ya cuando te ve, ¿qué crees que pasa? Te saluda y dice, ¿qué onda, Moy? Pa, pa. Y empieza una relación. Empiezas a hablar con la gente y te empieza a decir, Belinda, ¿qué tiene usted en sus ojos que transmite tanta paz? Platíqueme de eso. Y empiezas a hablar del Señor y de hacer discípulos. ¿Me explico? Pero somos adultos. No tenga la cara de Jorge Urreta, de Bulldog inglés. Sonría. Sonría a la gente, saluda a la gente. Sea amable. Acérquese con aquel que le pone la gasolina a su carro. Dígale, buenos días, ¿cómo está? 20 litros de la verde. Oye, ¿qué tal tu día? ¿Hay mucha chamba? Sí, y ya empieza a hablar con él. Y dice, no, ya le hablé, ya ni propina le doy. No, o sea, hasta eso, hermano. Algo que yo escuché de mi hermana, que le, que le dijo mi papá, creo que lo comentó hace semanas atrás. ¿Alguien se acuerda de lo que voy a hablar? Hermana Belinda, dígame qué dijo. Iban en el carro, iba mi papá con Carla, mi hermana, en un semáforo, en un alto. Alguien necesitaba ayuda económica y Carla no traía cambio. ¿Y mi papá qué le dijo? La regañó mi papá. ¿Cómo es posible que salgas sin cambio, sin dinero? Si se ofrece bendecir a alguien, no vaya a salir a andar repartiendo por todos lados, hermano. A eso tiene que ser sabio. ¿Sí? Pero hermanos, ¿Cristo se ve reflejado en usted como discípulo? O ya, como les dije al principio, o ya te bautizaste, Evelyn, y ya cumplí, ya. Los que siguen, hagan lo demás. Hermanos, esta obra linda no se termina hasta que se termina, hasta que se acaba, hasta que digamos, he terminado. Hay mucho que hacer, pero a veces nos quedamos, ya me bauticé, ya se acabó todo, ya cumplí. Hay más, hay más. Primero debemos ir, que significa llevar el evangelio donde están las personas. Hay que aprovechar oportunidades. Dios nos da en nuestra vida diaria a alguien para hablarle de Cristo, folletos. Hermanos, ¿cuántas semanas llevamos sin folletos aquí en Mayela? 2 semanas ya. Y nadie nos ha preguntado, hermano, ¿tienes folletos? ¿A quién le preguntó, hermana Dalia? Te preguntó hoy. Te acabo de preguntar, te acabo de mandar un mensaje. Di que yo. No, estoy. Entonces, la hermana Dalia,
¿Y el hermano Moisés no ha preguntado? ¿Y la hermana Angie no ha preguntado? ¿Y la hermana Graciela no ha preguntado? Todos, hermanos, estamos o tenemos que obedecer lo que el Señor nos dice. ¿Cuántos proselitamos para pacto de gracia? Levanta la mano el que proselita para pacto de gracia. No, hermano. Tenemos que proselitar para Cristo. Para Cristo. Para Cristo. Para Cristo. Para Cristo. Tenemos que hablar el evangelio proselitando a Cristo, no a ninguna iglesia, porque la iglesia no salva. Cristo es quien salva. Nada más Él. Nada más Él. Segundo, hermanos, debemos de bautizar. El bautismo, hermanos, es una expresión pública de una persona que ha creído en Jesús y ahora lo identifica como su Señor y Salvador. Y es una señal visible de que forma parte del pueblo de Dios. Es una señal visible. Cuando tú te bautizas, ¿sí? De que tú estás muriendo para el mundo, cuando te sumergen, mueres para el mundo, mueres para todo aquello que te puede llamar la atención que está en contra de Dios. Mueres para tu yo y resucitas de una forma simbólica en Cristo y para Cristo. Es una forma de identificar, es una, ¿cómo puedo decir? Una señal visible de que estás siendo obediente a lo que Dios te está pidiendo, que ya no vas a seguir caminando como lo hacías antes, de que ya no vas a vivir como vivías antes. O sea, no creas que porque te bajan al agua y sales, ya puedes cantar, soy una nueva criatura, lo declara la Escritura. No. No es que cambies así de que, ya soy otro. No, hermano. Es un proceso. Es un proceso, es un símbolo. Y los que vamos a estar ahí esa tarde o esa mañana contigo, vamos a ser testigos de tu declaración de fe, que has muerto para el mundo. Y los que ya fuimos bautizados tenemos que seguir orando por ti. Por eso es bueno que nos conozcamos. Hermano, tercero, debemos enseñar a ser discípulos. No termina cuando alguien cree en Cristo. Es necesario ayudar a otros a crecer en la fe. Es necesario, hermanos, a otros ayudarlos a crecer espiritualmente, enseñándoles la palabra para que aprenda a obedecer y a seguir a Jesús cada día. Por lo tanto, hacer discípulos, hermanos, implica mucho más que compartir el Evangelio una vez. ¿Cuántas veces ha compartido el Evangelio? Hermano, es que no veo resultados, es que no veo esto, es que no veo lo otro. Hermano, no es que tú lo veas, Abdel. Dice la misma palabra, hermana Graciela, que unos siembran y otros la riegan, ¿no es cierto? Unos cosechan, unos siembran y los otros cosechan. A lo mejor tú no lo vas a ver. A lo mejor tú no lo vas a ver físicamente. Pero les voy a decir un ejemplo, y si me lo permite mi querida llamada hermana Adalia, dice que ella cuando estaba hace muchos años, le hablaron de la palabra de Dios unos vecinos. Algo así fue porque ahorita me voy a corregir la hermana Adalia. Y resulta que después de mucho tiempo, le hablaban, y de repente se los volvió a encontrar aquí una vez que vino el papá de un pastor aquí de los Acevedo. Algo así fue, ¿no? ¿No? Es otra Dalia entonces. Bueno, a veces hablas tú con alguien y pasa el tiempo, hermano, y de repente te lo encuentras y, no, ya voy a la iglesia, y tú así como que, qué bueno, hermano, y por dentro, ¿y por qué no me dijiste a mí? ¿No? ¿Por qué no vienes conmigo acá? ¿No? Y ya voy a la iglesia, y fíjate que me hablaste y demás. Bueno, conozco a una familia, hermanos, que eran vecinos de mis papás. Y pasó el tiempo, ya los dejé de ver, y ellos continúan en el Evangelio, hermanos, y les hablaron la palabra, y me dice, me acuerdo de tu papá que nos hablaba del Evangelio, pero nunca se congregaron aquí, ¿no? Y doy gracias a Dios por esas vidas, porque siguen firmes en el Señor. Por eso les digo, no proselitamos para ninguna iglesia,
No proselitamos para pacto de gracia, proselitamos para Cristo, para Cristo, para Cristo. Que si usted los quiere invitar aquí, qué bueno, hermano. Y si no los quiere invitar, no los suelte hasta que haya alguien que pueda cuidarlo. ¿Me explico? Por lo tanto, dice la palabra, hacer discípulos. Y eso implica mucho más que compartir el evangelio. Significa hacer discípulos, acompañar a esas personas, ayudándolas a conocer a Dios, a Jesucristo, a identificarse con Él y vivir en obediencia a su palabra. De esa manera la iglesia cumple fielmente con la misión que el Señor le ha encomendado. Gracias. Debemos salir a buscar a aquellos que todavía no conocen a Jesucristo, hermano. Y debemos de proclamar el Evangelio, llamarlos al arrepentimiento y creer en Jesucristo. Y el creer en Jesucristo no nada más es, sí, sí creo en Él, porque mucha gente, Jesús, puede decir, es que yo creo en Dios. Y hay mucha gente que te va a decir, yo creo en Dios. Yo creo en Jesús. Yo creo, yo creo que hay un creador del universo, sí. Pero el creer implica algo que va más allá de cualquier cosa. El creer implica obedecer. ¿Obedecer qué, Félix? ¿Obedecer qué? Mire, su palabra. Eso implica el creer en Dios, el obedecer su palabra. ¿Sí? No obedecer a un hombre, sino obedecer lo que dice la palabra del Señor. ¿Sí? Obedecer al Señor. La tarea de la iglesia, con eso termino, hermanos, porque se los prometí. La tarea de la iglesia es enseñar a los discípulos a obedecer todo lo que Él ha mandado, sometiéndose a aquel que tiene plena autoridad sobre toda nuestra vida. Sin embargo, hermanos, entre el mandato de ir y el de enseñar encontramos un elemento que no podemos ignorar. ¿Cuál es ese mandato que no podemos ignorar? Entre ir y enseñar, ¿qué dice la Biblia? Bautizar. Es algo que no podemos ignorar. Jesús lo colocó en el centro de la gran comisión. ¿Por qué? Porque es una parte esencial del proceso de hacer discípulos. Muchas veces se piensa que la misión consiste únicamente en evangelizar, únicamente en enseñar la Biblia, pero Cristo también ordenó, sí, que los nuevos creyentes fueran bautizados en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto va a demostrar, hermanos, que el bautismo no es un detalle opcional, ni tampoco el bautismo es una simple tradición de la iglesia, sino es un mandato que Él mismo dio. El bautismo, hermanos, marca el momento en que la persona identifica públicamente su fe en Jesucristo. El bautismo es una declaración visible de que he dejado atrás mi manera antigua de vivir o mi forma de vivir y ahora pertenezco totalmente a Cristo. Por eso, hermanos, la gran comisión presenta un proceso complejo. El proceso lo puse en 4 pasos. Y tal vez proceso no sea la palabra correcta, pero así lo vi yo en mi persona para estudiarlo. 1, las personas escuchan el Evangelio. 2, creen en Cristo. 3, son bautizados como testimonio de su fe. Y luego, la 4, deben de ser enseñados, ¿sí?, a obedecer todo lo que Jesús les mandó. Todo lo que Jesús les mandó. No es un proceso tal cual, pero así lo entiendo, así va la vida del discípulo. El bautismo, entonces, no es el fin de la vida cristiana, ni tampoco, como se los dije al principio, es un requisito para salvación. El bautismo, hermanos, se los he dicho varias veces en esta tarde, es el primer acto de obediencia de quien ya ha sido salvo por medio de la gracia y misericordia de Dios a través de Jesucristo. Por medio del bautismo, hermano, el creyente proclama a la iglesia y al mundo: ahora pertenezco a Cristo, ahora soy discípulo de Cristo. Voy a dejarlo hasta aquí, hermanos, y vamos a continuar el siguiente domingo. Por favor,
Esta es la introducción. ¿Sí? Van a ser 2 domingos más hablando del bautismo, porque para mí es muy importante que todos recordemos, ¿sí? Y analicemos en dónde estamos parados como cristianos, porque muchos nos hemos bautizado y hasta ahí hemos llegado. ¿Qué más hay como cristiano? ¿Has sido discípulo o has ayudado a otros a llegar a Cristo? ¿Has ayudado a otros a crecer su fe en Cristo? ¿Has ayudado a otros diciéndole, hermano, estudia la palabra del Señor, esto, mira, el Señor a mí me mostró esto, me enseñó esto? ¿Ha sido tu testimonio para otro cristiano que está empezando, hermano? Porque no nada más es, estamos empezando, somos cristianos, somos amigos, nuevos amigos, vente a mi casa, vamos a una carne asada, vamos a platicar. Eso es parte de una coinonía, de una amistad, pero el discipulado es otra cosa, hermano. No es malo el que hagas una carne asada, Jesús, e invites a todos los varones y me invites a mí. No es malo. ¿Verdad que no es malo, varones? Ya nada más, ya despertaron, ¿no? No es malo. ¿Saben cuál es el problema? Que nos quedemos ahí. Por eso es importante el discipulado. No es malo la amistad cristiana. Es buenísimo, porque nos podemos alentar los unos a los otros. Pero el discipulado, hermanos, tienes que ser constante, aprender, hermano, tengo este problema, hermano, necesito esto, ayúdame. Pero no puedes estarte cayéndote a los 40 años de cristiano, hermano, haciendo lo mismo. Tienes que crecer, por eso la Biblia habla sobre los pequeñitos, sobre los jóvenes y sobre los que son ya padres. ¿Sí? Imagínense, yo, cuando estaba chiquito, tenía yo como 1 año cuando empecé a caminar, me imagino, nunca pregunté, pero tiene 1 año y me caía cada rato, ¿no? Y fui creciendo y me caía eventualmente, como cualquier niño. Pero imagínense ahorita si voy caminando y de repente me caigo. ¿Qué habrá pasado? O estoy enfermo. Como cristiano, hermana Pili, todos llevamos una trayectoria. ¿Cuántos años llevo en una congregación? ¿Cuántos años? Fíjense, es distinto esto. El tiempo que tienes en una congregación y el tiempo que le dedicas a Dios en tu vida personal. Había una, había una historia que contaba mi padre Félix, que decía, no porque estés sentado 20 años en una cochera te conviertes en carro. ¿O sí? No porque mi querido Víctor esté sentado 8, 10, 12 horas diarias en un montacargas, se va a convertir en montacargas. ¿Sí? ¿A poco sí te conviertes en montacargas? Que de repente, ahí voy, Gaby, no, este es un robot. Pero no te conviertes en montacargas, ¿o sí? No porque estés aquí sentado todos los domingos te vas a convertir en un cristiano. Hay muchos que vienen a una iglesia o van a una iglesia y no han nacido de nuevo. Hay pastores, hermano, que predican por oficio y no por llamado de Dios, y esos pastores tampoco han nacido de nuevo. ¡Qué tremendo! Va a llegar el momento en que, como les digo, y ya con esto ahora sí ya termino, van a llegar al cielo, vamos a llegar al cielo, y ahora entre comillas lo digo, vamos a llegar confundidos. Señor, Señor, pero yo iba todos los domingos a Pacto de Gracia. Señor, yo iba todos los sábados a hacer el aseo a Pacto de Gracia. Señor, yo predicaba en Pacto de Gracia. Señor, yo fui hijo de pastores. ¿Y qué va a decir el Señor? Apartados de mí, obradores de maldad, nunca se me han. Porque el pastorado no se hereda. Ese es un llamado de parte de Dios. El que tú vengas a escuchar la palabra de Dios no te va a hacer un cristiano, te va a ayudar en tu fe diaria, ¿sí? Pero tú debes tener una relación muy personal y muy íntima con Dios. Esto es personal, la salvación es personal. No es porque mi papá haya sido pastor, porque mi papá haya sido cristiano, mi mamá, etcétera, etcétera. No, hermanos, es personal. No vas a ir al cielo porque tu mamá vaya al cielo. ¿Me explico? Qué tremendo. Porque a veces decimos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú.
Eso se lo dijo a una persona, al carcelero de Filipo. Que si hay que tener fe para que la familia se acerque al Señor. Sí, Señor, trata con mis hijos, trata con mi esposo, trata con... Sí, Señor, pero no porque tú seas salvo, se salvan los demás. Es una mentira. ¿Cómo lo aplicas eso en la Biblia? ¿Cómo los aplica en muchos lados? La salvación es personal, personal, no familiar, ¿sí? Personal, personal. Voy a terminar con una oración. Padre, te doy gracias por este tiempo que nos permites estar aquí en esta reunión, Dios. Padre, que tu palabra, Señor mío, Padre, no caiga al piso, Señor, para ninguno de nosotros, Señor. Para ninguno, empezando por mí, Señor. Vamos a partir de este lugar, Señor, y queremos ir con tu presencia, Señor, con tu cuidado, Señor, con tu protección, Señor. Padre, tú sabes, Señor mío, el motivo, la razón por la cual algunos hermanos hoy no pudieron venir, Señor. Y te rogamos que tengas misericordia de ellos, como el caso de Rosalinda, Padre, que seguimos orando por ella, Señor. Por el caso de Jaime Sánchez, Señor mío, que también, Señor, ha estado enfermo. Por la hermana Olga, Señor mío, no sé si vino o no, Dios, a lo mejor está con los niños, no lo sé, Señor. Pero te ruego que metas tu mano también en sus vidas, Señor. La mano, mete tu mano, Señor, la mano en la vida, Santo Dios, de Lupita Durán, Dios. Padre, te doy gracias, Señor mío, por la vida, Señor, de este joven Félix Alejandro, Señor, que está con nosotros en esta tarde, el día de Senia, bendito Dios, que seguramente está atrás, Señor, escuchando las clases de los niños, bendito Dios. Padre, te ruego misericordia, Santo Dios, por Miriam, su hija, Santo Dios, por Tere, bendito Dios. Padre, Santo Dios, por la hermana Rubalcaba, que está aquí, por su hija Mónica, por Jesús, Señor mío, Padre Dios, por cada uno de los que estamos aquí, Señor mío, te ruego que tu palabra se cumpla, Padre Celestial, en cada uno de nosotros, Dios. Y como dice, Señor mío, 2 Corintios 13:14, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, ahora y para siempre. Amén, Señor.